Hola profe, muy buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Zimno, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales del primer semestre Grupo A. En este caso pues he hecho un programa muy sencillo que va a tratar sobre la introducción de datos por el usuario, y posterior a la introducción de datos se procede a imprimir la tabla de los valores que se ingresaron. En este caso pues es una tabla de 3x3. Y como última tabla que se va a imprimir es de solamente los valores pares de la primera tabla. O sea, de los valores que ingresó el usuario, solo se van a elegir los valores pares y se imprimirá en la segunda tabla. Y de último, pues se va a sumar lo que son los valores pares de la tabla. Ya concluiría mi programa. Bueno, para empezar he utilizado un escáner que nos va a permitir introducir datos. He definido un arreglo bidimensional como entero, donde se van a guardar los 9 datos, que va a constar de 3 filas y 3 columnas. Eh, Posterior a ello está la variable donde se va a guardar la suma del acumulador 1, acumulador 2 y acumulador 3 de los valores pares. De la suma de ello se va a guardar en la variable suma acumulador. Bueno, continuando con ello, pues nos encontramos con este código. Este código nos va a permitir ingresar los datos dentro de la tabla. En este caso, pues el arreglo bidimensional, que es este. En este directamente se guardan los datos que va a introducir el usuario. Por ello he puesto que bidimensional es igual a dato.nextInt, que sería lo mismo que guardarlo en una variable, ¿no? Como acostumbrábamos a hacer. En este caso, pues cuando empiece el ciclo va a iniciar en la fila 0 y le va a permitir al usuario introducir los 3 primeros números. Posterior, en la segunda vuelta va a pasar a la fila 1 y le va a permitir introducir a los 3 datos al usuario. Y de último va a pasar a la fila 2 y le va a permitir introducir los 3 números al usuario. Llegando a este punto, pues como 2 es menor que 3, entonces el ciclo concluye y ya tendríamos los 9 números. Aquí se imprime lo que es un espacio para proseguir con la tabla, la impresión de la tabla. En este caso pues inicia de este for hasta este for de aquí. Son 3 for porque en el primero, si nos damos cuenta, como mencionamos anteriormente, esta parte es para las filas, el primer for. En este caso pues solo se va a imprimir solo se va a correr lo que es la primera fila. De allí se imprime lo que son los 3 datos. En este caso pues se imprime el arreglo bidimensional que definimos, bueno, en la que se guardaron los valores de la primera línea, digámoslo así. Posterior a ello pasamos a la segunda de la misma forma. Pues en este caso he puesto el rango de 1 a 2. Esto quiere decir que se va a imprimir los 3 valores de la fila 1. Y concluyendo con ello, pasamos a la fila 2, donde concluiría las filas y se imprimirán los 3 números de esa posición. Ya posterior a ello se imprimen 2 espacios para pasar a la siguiente tabla, en este caso una tabla de los valores pares. Para ello pues he utilizado el mismo código, bueno, esos 3 códigos del for anteriores. Sin embargo, le he puesto un pequeño detalle que es una sentencia if. Esto nos va a permitir analizar que los datos que se introdujeron en la fila 1 al ser divididos entre 2, nos den exactamente 0. Entonces, si el primer dato que se ingresó, por ejemplo, es un 4, se divide entre 2 y nos da el residuo, nos da 0.
Entonces este se va a imprimir. Igual con los otros dos números. Este en cuanto a la fila 1. Este en cuanto a la fila 2 sería casi lo mismo. Sin embargo, solo los datos de la fila 2 se van a imprimir en este caso. Por cierto, aquí se encuentra el primer acumulador, aquí el segundo y aquí el tercero. Si lo demás es lo mismo, solo que pues va cambiando lo que es las filas. Fila 2, fila 1 y fila 0. Ya pues de último se imprimen dos espacios y se procede a la impresión de la suma de los acumuladores que he hecho en esta parte. La suma de los tres acumuladores se guarda en la variable sumacum que se encuentra aquí. Ya procedemos a la ejecución del programa. Muy bien, como se puede fijar, nos pide introducir el primer dato. Puedes correr un poco el vídeo. Muy bien. Como mencioné, se introducen los números. Posterior a eso se imprime una tabla donde se incluye todos los números que se introdujeron. Y de último, pues se imprime una tabla solo con los valores pares de la primera tabla. En este caso, pues el 2, 4, 6, 8, 12, 14. Que serían de la fila 1 y la fila 2. Que serían estos, ¿no? En la fila 3 no hubo ninguno, por eso en esta parte no se ha impreso nada. Si nos fijamos, solo fue el 1, el 3 y el 5, no son números pares. Y como última impresión se encuentra lo que es la suma de estos números. Y ya pues así concluía mi programa. Muchas gracias.